Hola, para terminar con el video anterior que os hablaba de las necesidades fundamentales físicas, os decía que si las necesidades fundamentales físicas son la salud, la alimentación y la vivienda, es decir, el ambiente, pero a pesar de que todo humano nace con el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda, la naturaleza nos entrega de forma gratuita e incondicional todas estas cosas, pero el artificio humano disfuncional, es el que nos priva de ese derecho fundamental. La medicina, como os decía, se deriva de sustancias químicas originadas por la misma naturaleza, pero el enfermo paga con su esfuerzo, con su trabajo, con su plata, cada químico que utiliza para recuperar esa salud. Y esa química está ahí, se nos dio por añadidura, la naturaleza la crea. Los cultivos también, la ganadería también, la pesca también. Estamos pagando por todo cuando la pesca nos la entrega el mar, los vegetales y cultivos están ahí. El campesino no es el generador de las lechugas, sí, es el productor del proceso de desarrollo de esas cosas, pero curiosamente nosotros tenemos que pagar un precio muy caro por alimentarnos, y el derecho a la alimentación debería ser garantizado desde el nacimiento de cada humano hasta su deceso. La vivienda actual deprime a la persona porque la esclaviza de un trabajo en oficinas confinadas con un montón de gente durante muchos años para poder pagar la hipoteca o pagar el crédito bancario, y de esa forma poder gozar de un terreno que ha estado ahí por milenios. El terreno donde está la vivienda está ahí, sí, tú podrías pagar el costo de los materiales de la construcción de la vivienda, pero es tan caro, que te obliga a estar 20, 30 años trabajando para eso. Entonces no vives, uno no vive. Y ese es el drama que tenemos. La naturaleza es el mejor candidato al orden. ¿Por qué? Porque es en sí un orden y ordena siempre a todo. La naturaleza obliga a lo natural. Nosotros ahora estamos viendo que si hay tormentas, que si hay inundaciones, que si los volcanes hacen erupción, que si los terremotos se mueven por allá, y le echamos culpa al hombre. Y sí, tiene mucha culpa el hombre de no ordenar el ambiente ecológico. La naturaleza contiene todas las razones que justifican cada una de las existencias de que está compuesta. Y por eso es el mejor maestro, más que cualquier catedrático de Harvard. Y la naturaleza dispone de la perfecta armonía en su sentido pleno. Por eso la naturaleza es el mejor ideal para el criterio más importante. En lugar de buscar partidos políticos, asociarnos con parcialidades, y que es curioso que son partidos, no son enteros. En lugar de asociarnos con esos partidos, deberíamos buscar la entereza de la naturaleza, la entereza de las normas naturales, y regirnos por esas normas naturales, no por las leyes artificiales del derecho, el derecho canónico, el derecho civil, el derecho militar, todos estos artificios que ofrecemos nosotros para ordenar un grupo de personas. Los ordenamos como grupo, pero resulta que en la totalidad ese grupo es disfuncional. Bueno, os quiero hablar ahora de las necesidades fundamentales psicológicas. La especie humana, al ser autónoma, libre y responsable, en cierto aspecto se aparta un poco de estas normas del instinto, va más allá de las normas del instinto. Eh, y se aparta porque es consciente de su realidad, es consciente de su deber, es consciente de la responsabilidad que eso representa. Él no es uno más, no es uno más. Es único y repetible, consciente, responsable y capaz de dominar y ordenar en ese orden y ordenarse también en ese orden. Luego, las necesidades básicas psicológicas, mentales o espirituales, da lo mismo el nombre. Yo también las reduzco a tres fundamentos. La vinculación afectiva, la educación de las razones constantes e inmanentes y el merecido respeto. Esos tres aspectos son fundamentales. La necesidad de vincularnos es imperativa en todo humano. La necesidad de educarnos en las razones constantes, es decir, en la sinceridad, en el juicio justo, en aquellas cosas que son siempre y para todos válidas,
eso haría que nosotros al cumplirlas fuésemos también meritorios del merecido respeto. Vamos a hablar de estos tres aspectos, de la vinculación afectiva. La célebre disfunción, calificada por los psicólogos como carencia de afecto, se deriva del mal funcionamiento de esta necesidad fundamental afectiva. La vinculación afectiva obliga al individuo a establecer el respeto absoluto hacia sus padres. Los padres son los que han creado, han generado ese ser, me han generado a mí. Por lo tanto, merecen el respeto, porque sin ellos yo no existiría. Recuerden que estoy diciendo que la vinculación afectiva exige y obliga porque es ella la que dictamina en función del orden natural. Es la naturaleza la que dictamina. No se trata de la voluntad de una persona, no. Se trata de la naturaleza del vínculo afectivo. Para establecer la unidad completa en el afecto es necesario, en primer lugar, respeto mutuo. Y en caso de que surja alguna disfunción en el otro, uno debe continuar en esa orientación del máximo respeto para establecer el convencimiento y la confianza entre personas. Sin el respeto mutuo en el comportamiento es imposible generar confianza. Uno confía en aquellas personas responsables, aquel que te llega a la hora, que es puntual, aquel que cumple con su deber, aquel que cumple con su trabajo, aquel que mantiene su palabra y la cumple. Ahí empiezas a confiar, pero se confía sobre la responsabilidad del otro. Y no puedes vincularte si no tienes confianza en el otro. ¿Cómo te vas a vincular con una persona que tiene un ideal de vida trastocado y completamente opuesto al tuyo? Una persona que piensa que es bueno matar, una persona que piensa que es bueno agredir, que es bueno defenderse con la fuerza o con mentiras. No, para poder vincularte necesitas primero de la confianza. Hay que establecer una confianza y un convencimiento mutuo. Es decir, se tiene que tener el mismo ideal, un ideal paralelo. Y los dos tienen que tener el ideal de la naturaleza. No el ideal político, el ideal religioso, el ideal filosófico. No, el ideal de la naturaleza, el ideal natural. Y ese es el que tenemos que buscar y descubrir. Su respeto se obtiene del cumplimiento máximo del deber válido que califica al responsable. El responsable que cumple merece respeto. El respeto no es indiferencia o tolerancia. El respeto es una sensación derivada del responsable. No es un tipo de comportamiento. No debemos confundir el respeto con templarse, o respetar con tolerar, o respetar con ser indiferente hacia el otro, o respetar con humillarse frente al otro. Esas no son manifestaciones de respeto. Cuando entre padres e hijos, entre esposo y esposa, se establece ese respeto por ser responsables y cumplir con el bien común, en ese momento merecen respetos. Es muy difícil establecer un vínculo si no se tiene el conocimiento del proceso del desarrollo del vínculo. Muy difícil. Y para eso se debe tener una supuesta cooperación, una supuesta confiabilidad, una supuesta conexión entre dos personas que se orientan en la misma dirección, en la misma orientación, la orientación de la unidad, la orientación del vínculo. ¿Cómo os diría yo? Cuando uno es incondicional ante lo necesario, cuando uno voluntariamente se ofrece para el cumplimiento de los deberes, cuando eres generoso en atender, entender y estar atento al bien común, sobre esta base de cooperación, de sinceridad y de decencia, se puede establecer la confianza y el convencimiento de asegurar una lealtad y una fidelidad a la unidad. Ese estado de fidelidad o lealtad, de confianza y sinceridad, generosidad en la decencia, produce un atractivo dependiente del bien común. Es el bien común el que nos atrae, es el bien común el que nos confía, es el bien común el que nos une. De eso se deriva el término mío. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposo, mi esposa, se derivan del compartir esa confianza, ese respeto y ese vínculo. Ahí te sientes uno con ellos y puedes decir que es tuyo. Pero ese sentido de propiedad o pertenencia carece de sentido sin lealtad, sin fidelidad,
sin confianza, sin un convencimiento compartido, sin un ideal en común o sin el respeto del uno hacia el otro. De estas faltas de respeto, de seguridad o de respeto por obrar de modo irresponsable surgen comportamientos disfuncionales que derivan siempre en la carencia de afecto. El respeto mutuo es fundamental en el establecimiento del núcleo gestor de una familia natural. La confianza, sinceridad y el convencimiento mutuo en el ideal humano constante e inmanente que nos pide ordenarnos en la unidad completa con el bien común, creciendo en atender al cumplimiento del máximo deber válido para todo, en entender las justas razones de la naturaleza y del emisor, y en estar siempre atento a las necesidades de proteger, mantener y multiplicar el bien común, reproduciendo esa actitud y orientación en los descendientes y ejerciendo el dominio sobre los extremos emocionales, los extremos intelectuales y de comportamiento. Si se comparte el seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto, de lo que beneficia, sin reclamos, sin acusaciones y sin rechazos, podría decirse que se está construyendo al ser maduro. Bueno, dejémoslo ahí. El segundo fundamento básico a nivel intelectual es la educación de las razones constantes e inmanentes. Y sabéis, voy a apagar esto porque se me va a cortar y me va a quedar a medias. Así que en un próximo vídeo vamos a poner, vamos a hablar de la educación y de las razones constantes e inmanentes que debemos aprender, porque están dentro de esas tres características de las necesidades fundamentales psicológicas. Voy a apagarlo y continuamos.